¿Cómo ves ahorita con todo lo que está pasando en el mundo literal? O sea, no, literalmente. Pues hay, digamos, dos procesos Ujú. que inciden en México. Uno es la reunión de los llamados siete, siete países más productivos, el G7, Cats. y la guerra Irán-Israel, con dos personajes, un norteamericano, que es pues, el presidente Donald Trump, que forma parte del G7, Ujú. y una invitada, que es la presidenta Claudia Sheinbaum de México. ¿Por qué digo que los dos procesos inciden en, en México? Porque había una expectativa en la reunión que hoy se hubiera llevado a cabo entre Donald Trump y Claudia Sheinbaum, cosa que ya no se pudo hacer porque el G6, el G7 se transformó en G6, porque Donald Trump pues muy rápidamente abandonó la reunión con la justificación de que tenía que atender asuntos relacionados con la guerra en Medio Oriente. Entonces, una primera conclusión que uno puede extraer de manera, llamamos de bote pronto, Ujú. es que la reunión de los G7, pues es una reunión secundaria comparada con lo que está pasando en Medio Oriente. A tal grado que un personaje como Donald Trump abandona la reunión del G7 para ir a atender la guerra de Irán-Israel, ¿no? Esa es una primera conclusión. El hecho de que pues se haya aflojado toda la agenda del grupo de los siete por la falta de los Estados Unidos, pero llama mucho, o a mí me llamó mucho la atención, que entre las cosas que mencionó Trump en el momento de despedirse, y a pregunta de un reportero, de un periodista, dijo que sí le hubiera interesado estar en la reunión porque era muy clara la diferencia que existía entre lo que él pensaba, que cómo se podían desarrollar las relaciones internacionales, poniendo énfasis en los aranceles, a diferencia de los otros participantes que estaban, digamos, inclinados a apoyar el libre comercio. Entonces, este contraste que el mismo Trump señaló de un mercado internacional regulado por aranceles a un mercado internacional de libre Comercio. comercio, eso muy interesante, porque pues simplemente a ver, ¿quiénes estaban o quiénes se quedaron en el grupo de los siete, que ya nada más fueron seis? El primer ministro del Reino Unido, Ujú. el primer ministro
de Canadá. Estos dos, pues son representantes de monarquías, ¿no? Ujú. Reino Unido y Canadá. El presidente Emmanuel Macron de Francia. Ujú. Friedrich Merz, canciller de Alemania. Otro presidente, Sergio Mattarella de Italia. Y Shigeru Ishiba, un primer ministro de Japón. Ujú. O sea, tres primeros ministros, 2 presidentes, un canciller, y el tercer presidente, Donald Trump, pues abandonó la reunión. ¿Y quiénes fueron invitados? O sea, ¿qué países fueron invitados para participar en esta reunión de los G7? Pues iniciamos con la presidenta Claudia Sheinbaum por México. También el presidente Luis Ignacio Lula da Silva de Brasil. El primer ministro de la India. El presidente Zelensky de Ucrania. Primer ministro de Australia. El presidente Lee Jae-mayung de Corea del Sur. El presidente Cyril Ramaphosa de Sudáfrica y el príncipe heredero Mohammed bin Salman de Arabia Saudí. 8 personas que representan 8 países, todos invitados pues por el primer ministro de Canadá como anfitrión. O sea, en total, finalmente terminaron en la reunión 6 miembros del grupo y 8 invitados. En total 14. Entonces, eso pues es importante porque desde mi punto de vista la ausencia de Estados Unidos pues alteró y modificó la importancia de esta reunión. Y todo parece indicar que de estos 14, 13 tenían cierta afinidad por el libre comercio, contra uno, Donald Trump, por las relaciones a partir de aranceles. ¿Por qué se fue Donald Trump? Pues ahí se puede especular. Él dijo que por la cuestión de la guerra Irán-Israel, pero digamos en términos diplomáticos es inaceptable, porque pues por eso tiene su avión, ¿no? No necesita estar en la Casa Blanca para tomar decisiones que le competen. De hecho, el avión está diseñado precisamente para casos de emergencia, en donde no pueda estar el presidente en tierra, sino en el aire. Bueno, el que esté el avión en un aeropuerto no impide que se use el avión con todos los recursos que el presidente de los Estados Unidos
tiene a su disposición pues, para participar en las discusiones y decisiones de primera importancia. Rompe Donald Trump pues su alianza con el grupo de los 7, ¿no? O sea, con el resto, con el grupo de los 6. Además, digamos que de manera grosera, en el momento de despedirse, Donald Trump hace mención de que el grupo de los 7 surge por un error. Originalmente era el grupo de los 8, pero decidieron expulsar a Rusia y se convirtió en el grupo de los 7, un grupo con menor importancia que si fuera de los 8, ¿no? Entonces reclamó y se los mencionó de frente que esta reunión no tenía el peso que podía tener por el error cometido de expulsar a Rusia. Ahora, lo que sí parece también esto indicar que con excepción de algunos vamos a ver, México, Brasil, pues creo que México, Brasil y en este caso Estados Unidos no estaban, digamos, marcados por una postura contra Rusia. El resto sí. Tienen fobia a Rusia. Entonces, se descompuso pues la correlación de fuerzas al abandonar Donald Trump este grupo, y yo creo que lo puso en un lugar de tal importancia o de tal magnitud, de tal condición, que no le auguro mucho tiempo a este grupo para mantenerse como tal. Ya, si quieres podemos hablar en otra intervención, puedo hablar sobre lo que la presidenta Claudia Sheinbaum manifestó en esta reunión que se está llevando a cabo en una región que está en las montañas rocallosas canadienses, ¿no? Kananaskis. Es la primera vez que yo escuchaba que es un complejo turístico. Y por las escenas que vi con la llegada, recibimiento de los miembros del G7, pues se ve que es un sitio muy agradable, buen clima, buena atmósfera, y como complejo turístico, pues una ciudad o un complejo como una ciudad que, con los servicios de una ciudad. Eso es, querido Roberto. ¿Te escucho con gripe? A lo mejor es de que estoy cerquita del micro. Quizás por eso. Pero bueno, yo observo algo distinto. Así como ahorita lo estás narrando. ¿Por qué? O sea, poniendo a los del G7, que como mencionó Trump, en esa parte tiene razón, antes era G8, ¿no? Estaba Rusia.
ahorita con los conflictos que hay en Ucrania, lo expulsaron, literal. Y se me hace raro que lo diga, pues el representante de la nación, que fue uno de los que pues más, ¿no? Presionó para que lo sacaran de este grupo, y pues lo lógico, los europeos con la rusofobia que tienen, pues le hicieran segunda. Muchos dirán, bueno, pues es que ahorita es un presidente distinto, sí, pero las políticas en Estados Unidos normalmente siempre siguen una misma línea, sean republicanos o sean demócratas. Entonces, es por ello que cuando hay ese tipo de declaraciones que se salen fuera del guión, pues por ello es que lo han tachado, ¿no? Desde su mandato anterior, de que pues hubo ahí influencia rusa para que quedara como presidente en ese entonces, y ahorita pues más, ¿no? Con esta prácticamente defensa que tiene cada vez que puede, que tiene, por mencionarlo, en reuniones importantísimas, ¿no? Por ejemplo, la que fue con Zelensky en Casablanca, y ahorita en esta reunión del G7. Ahora, es interesante con lo que cómo desglosas, pues de qué estructura viene cada país, ¿no? No todos son como quizás lo vemos aquí en México, ¿no? No esa estructura en la que todo es, pues sí, republicano, ¿no? Todo demócrata, sino que la estructura son, aunque sean demócratas, en algunos países todavía se mantiene bajo una columna vertebral distinta, ¿no? En el caso de Canadá, en el caso de Reino Unido, inclusive del mismo Japón. Bueno, porque mencionaste de los G7, pero de los países invitados, pues vemos al Arabia Saudita, pues mantiene también esa estructura, ¿no? Como medieval, casi, ¿no? Igual que Japón, igual que que en algunos otros países. En este caso los que difieren un poco sería México, Brasil, la India, entre comillas, lo pongo, Corea del Sur. Pero todavía sigue habiendo, ¿no? Esta particularidad, ¿no? de cómo es que, a pesar de que sean votados democráticamente, por ejemplo, un presidente, pues tenga más peso lo que diga quizás un primer ministro, ¿no? Porque luego lo hemos visto mucho eso en Reino Unido. Lo vemos, por ejemplo, ahorita en Israel, ¿no? Que a pesar de que tienen a un presidente, pareciera que quien toma las decisiones ahí es el primer ministro, que es Netanyahu. Entonces vemos cómo es que las estructuras democráticas se manejan de acuerdo a la necesidad tanto política de la élite, y no necesariamente a la cuestión de la población, como sí lo podemos ver, por ejemplo, en Francia, ¿no? Y en México quizás sería como que los lugares más representativos de todos los países que mencionaste. Ahora, pienso que no porque se haya ido Trump, esta reunión se demerite. Yo pienso que puede ser todo lo contrario, porque yo espero que no se acostumbren a la ausencia de Estados Unidos. A mí se me hizo un error grave, muy grave, el que por una situación en la que no tiene ni debe de meterse Estados Unidos, como es ahorita la guerra entre Israel e Irán, a pesar de que bien se sabe, ¿no? Por diría Netanyahu, ¿no? Por una amistad, ¿no? Casi, de que debe de intervenir por más por cuestión de creencias que por cuestiones políticas.
por intereses económicos, porque hay que recordar, ¿no? Este video de inteligencia artificial donde ya toda la franja de Gaza, ¿no? Y casi Medio Oriente era de Trump y había estatuas de oro y aparecía ahí negocios de cualquier tipo, era Trump Hotel y una tienda llamada Trump y todo a Trump, ¿no? Pues ahorita pues esta solicitud que tiene Netanyahu hacia los Estados Unidos, más y bien lo sabemos, ¿no? El cabildeo que hay por parte de Israel dentro de los Estados Unidos, pues ya lo presionaron a tal grado de decir, ¿sabes qué? O intervienes ahora o esto se va, ¿no? Por donde ellos quizás lo hayan expresado mejor, ¿no? Pero el punto aquí es de que si es que quiere la paz, como supuestamente lo está mencionando desde hace varias horas, pues no tendría siquiera meter las manos en un mundo ideal. Porque bien sabemos que Estados Unidos te encanta meter las manos en donde, o meter las narices donde no les llaman. Aquí se lo están llamando explícitamente. ¿Por qué? Porque no puede Israel hacer algo distinto, ¿no? No puede agarrar y decir, pues vamos a aceptar que nosotros comenzamos el conflicto y ahora tenemos que aguantar las consecuencias. No, ahora es de nosotros iniciamos el conflicto, hermano mayor, hermano, lo que sea, ayúdanos, ¿no? Porque pues ya el vecino nos quiere eliminar, ¿no? Entonces yo pienso que son ahorita dos cosas históricas muy porque van a quedar en la historia, muy graves lo que acaba de hacer Donald Trump. ¿Por qué? Porque cuando tú ahorita mencionas donde hace abierta esta crítica, llamémoslo así, ¿no? de la ausencia de Putin en este G7, que debería ser G8 según él, pues pone como responsables a presidentes anteriores, ¿no? Mencionó por ejemplo a Obama, mencionó por ejemplo a Biden, donde los hace responsables pues de las guerras, ¿no? En este caso específico entre Rusia y Ucrania, y que si hubieran hecho algo distinto, pues a lo mejor ahí hubiera estado en esta reunión, que para él era importante su presencia, y que en lugar de haber fomentado la paz, pues fomentaron la violencia. Y yo digo, ok, qué bueno que haces esa crítica, pero ¿por qué no lo haces ahora cuando tienes un conflicto en Medio Oriente donde dices, ok, Obama y Biden fueron los responsables de todo ello? Pues tú, si te metes en este conflicto, también vas a ser el responsable de todo ello. O sea, a lo que voy es de que dice una cosa pero se contradice con otra. No hay coherencia, no hay lógica, no hay absolutamente nada. Es decir, se basa en creencias, y esas creencias pueden llevar a llevar a Estados Unidos muy abajo, cuando se supone que su eslogan es volver a hacer a los Estados Unidos grande. Lo está haciendo pequeñísimo. Y te digo, no sé por qué, pero yo diría que es hasta cierto punto normal, porque en sus negocios está acostumbrado a que, bueno, se quiebra, bueno, declaro en bancarrota y inicio otro nuevo, ¿no? Pero en un país no se puede. No se puede. Y ahora él está viendo a este tipo de reuniones como si fuera una junta con sus ejecutivos de ventas, de, no sé, de publicidad, de producción, etc. Pero no lo está viendo como líderes de sus pueblos. Entonces, yo pienso que cuando vio que traían ideas distintas, dice, no,
esos me van a quitar de aquí del puesto. Mejor antes de que me digan algo. Conflicto en Medio Oriente. Ahí nos vemos. Entonces yo lo que estoy viendo es de que ya está huyendo. Está huyendo de múltiples responsabilidades. Se está metiendo en conflictos donde en cuestión geopolítica no debe de meterse en estos tiempos. Ya no estamos en el siglo pasado o principios de donde los medios podían, digamos, pues cubrir a modo este tipo de situaciones y poner siempre como el héroe de Estados Unidos. No, ya no. La información corre ahora de diferente manera, llega de diferente manera, con o sin sesgos, pero la información llega de manera distinta. Entonces ya no tiene ese poder mediático como él quisiera, ¿no? Y que lo hizo, por ejemplo, con el conflicto de Ucrania, donde en todos lados pusieron bloqueos para los medios rusos, y entonces solamente había una verdad, ¿no? La que dijera Deutsche Welle, la que dijera El País, la que dijera CNN, la que dijera el New York Times, etc, etc, ¿no? Entonces, para terminar mi intervención, pienso que este va a ser uno de los mayores errores para los Estados Unidos en cuanto al acuerdo comercial de aquí en adelante. ¿Por qué? Porque fue inteligente el primer ministro de Canadá. Para mí fue una gran jugada mostrarles de frente a los que se sienten, digámoslo de alguna manera, o eran los más poderosos económicamente hablando del mundo, o lo que los números podrían decir, que también son estimaciones, a los que realmente tienen un poderío económico, ¿no? Llámese Arabia Saudita, llámese la India, llámese Brasil, México, digamos que aunque no tiene ese poderío económico, al estar como vecino de Estados Unidos, pues tiene una importancia geopolítica, económica, social, porque pues estamos hablando de toda una región, de todo un contacto con Europa, con Asia, pues muy distinta y que aquí, en este caso, podría haber tomado Trump la batuta de todo ello y simplemente pues no quieren hacer lo que yo quiera, pues me llevo la pelota, ¿no? Me recuerda un poco esta analogía, si lo podríamos hablar así como de tipo Kiko. Pues de Chavo del 8. Pues si no van a jugar lo que yo quiero, pues me voy, ¿no? Tengo otras cosas que hacer. Y ya se fue a jugar con avioncitos y carritos y barquitos, ¿no? Y esos barquitos tienen armas nucleares, claro. Al otro patio, ¿no? Llamado Medio Oriente. Entonces, esto va a traer consecuencias. Lo que menos me preocupa es para este grupo del G7, porque se puede deshacer, claro. Los líderes mundiales, económicamente hablando, son distintos y el primer ministro de Canadá se los puso de frente para que se confrontaran con ellos. Quizás ahí el único ausente sería China, pero hubiera sido la cerecita del pastel. Hubiera sido un gran toque por parte del primer ministro de Canadá, pero estaban prácticamente todos, ¿no? Y esto pues puede en todo caso ser una gran señal para decirles, ¿saben qué? Pues algunos, no todos, a excepción de Brasil, pues nos han invitado a los BRICS, ¿no? Pues si este sistema con Estados Unidos ya no está funcionando, pues podríamos, ¿por qué no? Si nos pusimos de acuerdo para estar aquí, pues para empezar a movernos de manera distinta, ¿no?
ya se fue el que maneja la cartera con el dólar. Esto puede ser distinto, ¿no? Entonces, pues vamos a ver si, pues digamos, con esta, para mí un error garrafal por parte de Trump, pues uno, no se genera una tercera guerra mundial, ojalá que no, pero parece que va en vías. Y tres, en caso de subsistir, porque aquí van a tenerse que tomar decisiones, y muchos de ellos que estuvieron en esta reunión, pueda que, pues al sentirse intimidados por el poderío militar de Estados Unidos, sobre todo los de Europa, ¿no?, terminen cediendo. Pues si es que todo esto llega a términos no tan catastróficos, pues entonces se puedan dar cuenta de que con Estados Unidos, siempre y cuando esté Trump, y no sé quién más venga, porque la verdad ahorita los que vienen no hay mucho bueno que contar, pues se vean en la necesidad de comenzar a cuestionarse la relación con los Estados Unidos y empezar a ver hacia sí mismos y hacia otros acuerdos comerciales donde sí se quiere libre comercio y no el ponerse el yugo voluntariamente a fuerza por parte de los estadounidenses. Con ello termino mi comentario. Fíjate que una afirmación que hiciste al principio de tu exposición me puso en alerta. Cuando señalabas que no le encontrabas lógica al comportamiento de Donald Trump, y si tiene una lógica, a lo mejor no es una lógica que corresponda a nuestras concepciones. A lo mejor tiene una conducta que parte de premisas distintas a las nuestras, que persigue objetivos distintos a los que se mencionan, ¿no?, deben tener las democracias. Si tuviera premisas distintas Trump y por lo tanto objetivos distintos, este proceso que va de caminar de un estado inicial a un estado final, y así podemos entender la política, un caminar con propósito, con intenciones, y a partir de una realidad. ¿Cuál sería la lógica de Donald Trump en términos filosóficos? Me lo pregunté hace una semana. ¿Cuál es la lógica que puede estar en la base de la conducta de Trump? Y ¿qué indicios nos está ofreciendo Trump para poder inferir esta concepción que tiene de su papel como presidente de los Estados Unidos? Y por supuesto de cómo puede relacionarse con los demás países. Buscando a lo largo de la historia, hay un filósofo francés de finales del siglo XVIII y principios del XIX que fue muy importante
Ahora ya no es tan recordado, pero de importancia tal que, por ejemplo, los marxistas siempre lo mencionaban como un filósofo burgués idealista. Y recordé que efectivamente algo, este filósofo francés, que a continuación voy a decir su nombre, había planteado como una forma de interpretar la historia que fue muy influyente no solamente en su época, sino en años posteriores, y que remata por el momento en las posturas de Donald Trump. Es un filósofo francés que se le conoce como Henry de Saint-Simon, o más familiarmente Saint-Simon, previo a la aparición de ese otro filósofo francés muy importante incluso para México, que se asocia al positivismo. Fue su maestro. Saint-Simon fue importante porque nos ofrece en sus textos una visión donde encuentro que Trump podría ser una expresión del siglo XXI de esta filosofía de finales del XVIII y principios del XIX. Saint-Simon plantea, y es más, podemos hablar de que es el primero en construir el concepto de un gobierno de la sociedad por élites. Y por élites que deben utilizar para el buen gobierno la doble moral. Por supuesto que Saint-Simon también se inspira en el pasado, sobre todo, pues, en algunos planteamientos de Platón en su República. Pero, ¿qué es lo que plantea Saint-Simon, además de que la sociedad debe estar gobernada por élite, una élite, o por las élites, y que además las élites, para ser exitosas, deben usar una doble moral? Y decía Saint-Simon, es que la sociedad, si bien se autodefinen como democráticas, no deben ser gobernadas democráticamente. Y aquí viene un aspecto de la doble moral. Una cosa es el decir y otra cosa es el hacer. Se puede decir y se debe decir que se va a gobernar democráticamente, pero se debe actuar
pues de manera autoritaria. Pero además Saint-Simon dice, y en esto también fue brillante, de que las sociedades se modifican por la presencia y el desarrollo de la tecnología. Que según sea la tecnología, va a ser la sociedad. Y según sea la tecnología, es como las élites deben gobernar a las sociedades. ¿Por qué, decía Saint-Simon, había que gobernar con esta doble moral? Y él señalaba muy explícitamente que el pueblo era estúpido, así, que todos se dejan llevar por sus emociones, y lo que entonces en estas circunstancias la élite gobernante, que es ilustrada, debe practicar una moral y alimentar con otra moral a su rebaño de súbditos. Y entonces dije, voy a afinar esta idea que me acaba de surgir de esta relación entre la filosofía de Saint-Simon con el gobierno de Trump. Y estoy en esa tarea de releer algunos textos de Saint-Simon y algunos textos sobre Saint-Simon, pues para poder argumentar mejor esta, digamos, intuición que tengo en estos momentos. Llamémosla así, una intuición. Un aspecto también relevante de Saint-Simon es que pensaba cuán negativo o cuán negativas son las ideas de libertad civil, derechos humanos, derechos naturales, democracia, nacionalismo. Él ve entonces estos conceptos como ideas que, pues sí, sirven para mantener adormecidas a las masas, pero que las élites deben tener mucha claridad de que para eso sirven esas ideas, para controlarlas. Pero las élites deben gobernar de manera ilustrada y conforme a las posibilidades tecnológicas. Y una posibilidad tecnológica de primer orden son las armas con las que cuenta la élite, porque como las masas se dejan guiar por sus emociones, no hay mejor manera de gobernarlas sino a través del miedo, al mostrarle las armas que le pueden hacer daño. Pues así está entonces esta idea que tengo de cómo asociar a este pensador francés, Henry Saint-Simon, con lo que está pasando en los Estados Unidos y en muchos otros lugares donde efectivamente esto que llamamos
ultraderecha no son más que expresiones de una élite mundial que llamamos oligarquía. Pues espero terminar mi tarea muy pronto y poder hacer una publicación al respecto. Pero no quería dejar pasar la oportunidad de mencionar todo esto a partir de tu afirmación de que pues atrás de Donald Trump no había una lógica. Probablemente no sea una lógica fácil de detectar. Entonces hay que descubrirla. Y en Saint-Simon encuentro los postulados, las premisas básicas del comportamiento de Donald Trump y con qué propósito. Afianzar, consolidar el control de la riqueza por parte de la oligarquía. O sea, finalmente al pueblo dale política para que nosotros administremos la sociedad con negocios. Y creo que en el fondo es lo que está haciendo Trump. Le critican el hecho de que no parezca tener sentimientos humanos. Por supuesto que no los tiene si entendemos por humanidad a los que no pertenecen a la oligarquía. Son rebaños, tal cual. Entonces, mientras los rebaños tengan un elemento que los atemorice, que les produzca miedo, hará posible la consolidación de la oligarquía en los negocios. Y por supuesto, cuando hablo de oligarquía, no estoy hablando de un grupo homogéneo, sino hay diferentes grupos, pero que en términos generales se les llama oligarquía porque son los que manejan la riqueza producida en el mundo. Entonces hay una lógica, pues decimonónica, por así decirlo, en esta política del siglo XXI, encabezada por Donald Trump, y que se ve replicada en Europa, en Argentina, con estos hombres que dicen representar la democracia, pero que en el fondo a lo que se dedican es a hacer negocios. Tanto Trump como Milei, por ejemplo, o Zelensky, coinciden en algo, en hacer negocios. Y la guerra, pues es un gran negocio. De ahí que entonces estas posturas del Grupo de los Siete, o de algunos miembros del Grupo de los Siete, que hacen mayoría, sean tomadas por Trump como secundarias, porque no responden al objetivo que persiguen, seguir influyendo y decidiendo en el mundo de los negocios para seguir produciendo riqueza y para seguir administrándola. O sea, sí la veo en estos momentos. Roberto, ¿cómo la ves tú?
Pues ahorita echándole una ojeada a, a un sitio que, por cierto, por la inteligencia artificial, eh, llámese ChatGPT o DeepSeek, hay un montón ya. Cada vez es menos consultada, ¿no? Y que así como la calculadora era un peligro para las escuelas, sobre todo de educación básica, lo fue en algún momento Wikipedia. Ahora con esas inteligencias artificiales, los maestros dicen, no, vayan a Wikipedia, no, ya no utilicen ChatGPT o cualquier inteligencia artificial. Pues hay un resumen sobre este cuate que mencionas. Y su visión, claro, por el siglo en el que estamos hablando, el siglo XIX, es muy parecida a esta estructura de derecha a izquierda, si lo podríamos hablar así. Totalmente medieval, ¿no? En el que, como dices, ¿no? La población prácticamente no existe. Solamente son los reyes, los sacerdotes, alguna otra autoridad, digamos, mandada por Dios. Y del otro lado, los comerciantes, ¿no? Y aquellos que producen cuestiones o desarrollos que le permitan facilitar la obtención de recursos, ¿no? Entonces podríamos llamarlo así como eh, o equipararlo a la tecnología de hoy, aunque ahí mencionan más esta parte como científica. Hoy sería la parte científica tecnológica. Entonces, si vemos su propuesta de manera muy fría, es de quitar a los sacerdotes y a los reyes, que son los que administran, pues sí, una aldea prácticamente, o un reino, pero pues, si quitamos al rey, pues no sé qué otro nombre ponerle. Y entonces, que sean los de izquierda, porque en ese momento eran los de izquierda, pues los comerciantes y los científicos tecnológicos. Te digo, tendríamos que llamarle por su nombre, pero para más o menos darme a explicar en estos tiempos. Entonces, digamos que para él es sustituir, y quizás así no sea, pero a grosso modo lo entiendo así, sustituir este grupo oligarca, que él le llama ociosos, según a este texto, con este otro grupo que no es ocioso, ¿no? Que sí es productivo, que son los comerciantes y los científicos. Entonces, si lo vemos así, con esa estructura, pues sí, ¿no? Es productivo, y lo pongo entre comillas, porque normalmente quienes producen son los obreros, son los trabajadores de mesa, de una oficina. Claro, en aquel entonces quizás estamos hablando de otras actividades, pero trayéndolo al 2025, pues estamos hablando de otro tipo de actividades, en el que por ahí inclusive hay una frase en la que se dice que la esclavitud jamás se ha abolido o se ha eliminado, sino que solamente se le ha cambiado el nombre. Y si lo vemos con esa estructura del autor que mencionas, pues tendría mucho de razón. Pero para su mundo de los empresarios, inclusive hasta de algunos eh, académicos o científicos y todo, o aquellos que tienen empresas tecnológicas en el que no necesariamente ellos lo desarrollaron, sino fueron ingenieros, fueron otras especialidades, ¿no? En cuestión de tecnología, llámese en cuestión mecánica, física, matemática, mecatrónica, etc, etc. Pues ellos quedan a un lado y solamente sale a reducir el más grande, ¿no? El que administra, el que compra, el que da a conocer una marca, ¿no? Y así podríamos hablar de muchos ejemplos, ¿no? Steve Jobs, por ejemplo, ¿no? Podría ser el más representativo en la cuestión tecnológica, por lo menos en los últimos 25 años. Entonces,
esta visión de ser productivo, también según quién, ¿no? Porque viéndolo desde una cuestión lógica, pues para ese pequeño mundo, como bien mencionabas ahorita, ¿no? De ya no ser un oligarca ocioso, sino un oligarca productivo, pero pues sigue siendo lo mismo, ¿no? Es como bien mencionas, ¿no? Administrar los recursos, ¿no? En su momento eran quizás animales, plantas, metales, entre otras cosas más. Ahora es la tecnología, ahora es las conciencias, ¿no? En fin, eh, tanto que hay un concepto que, y siempre lo seguiré diciendo, que se me hace muy desatinado, al igual que otros conceptos que hay en la misma ciencia, como bueno, en este caso a partir de ciencias administrativas, cuando se habla del capital humano. A mí se me hace un absurdo, pero bueno, es de que se utiliza en estos lares, porque entonces, como tú mencionas, ¿no? Se ve al que aporta, al que realmente produce, pues como un producto el cual es desechable, ¿no? Y pues no quieres producir, para mí te tiro, ¿no? A ver quién te recoge. Entonces, si lo vemos de esta manera, pues sí, tiene mucho de razón lo que está haciendo Trump, pero digamos que estas ideas comenzaron ya a manejarse de manera distinta ya con Marx unas décadas después, en el que ya se puso, y otros más, ya se puso, digamos, en el foco de atención la realidad que tenemos ya hoy y que ha permitido que, por ejemplo, la India, Sudáfrica, México, Brasil, me atrevería a decir que igual Japón, Corea del Sur, Francia, bueno, por cuestiones históricas fue uno de los primeros, la misma Alemania, Italia, ¿no? Eso imagínate también, pues tenga otra visión distinta a la que tiene Donald Trump, que si se basa en esas ideas, porque casualmente, ahorita que mencionabas las fechas, por ejemplo, ahorita con lo que sucedió o está sucediendo en California, pues hace mención, ¿no? De leyes o decretos por esas fechas, ¿no? De 1800. O sea, trae leyes, decretos que a lo mejor estaban ahí olvidados y que los está utilizando, ¿no? Para pues controlar, por no decir otro concepto un poco más denostativo, ¿no? A las masas, en este caso a los que están en contra de sus políticas migratorias. Entonces pienso que eso es lo que él esperaba con esta reunión, llegar a una mesa en el que él fuera el centro de todo, pero se dio cuenta que había más gente de derecha, que para él podría ser eso, de derecha, aunque quisiera él ver más a gente de izquierda según su concepción y según de acuerdo al autor que ahorita acabas de mencionar. Y al ver que son muy poquitos de este lado, pues dicen, ¿saben qué? Tengo cosas más importantes que hacer, ahí nos vemos. Y sí, o sea, entiendo que esta lucha a lo mejor sí tiene que ver con esas fechas, porque pues si hacemos un recorrido por la historia de Estados Unidos, pues fue Estados Unidos grande, pues ahí, ¿no? En el siglo XIX. Ya pegándole al 20, estaba en decadencia en los primeros años, llegó una recesión, y de ahí con la Primera y Segunda Guerra Mundial, sobre todo en la Segunda, pues comenzó a subir como la espuma, hasta poco antes de finales del siglo pasado, del milenio pasado. Y de ahí ha venido en pique, casi del 2000 para acá. Entonces,
Creo que lo que has observado y lo que has apuntado con el trabajo que llevas hasta el momento hecho puede darnos línea de, bueno, y lo que vas a aportar lo más seguro en las siguientes de tus intervenciones, con lo que nos vayas a compartir, de esa lógica que quizás yo no lo veo, a pesar de que pueda tener un sustento eh, que nos vas a compartir, porque mencionaste una palabra que a mí me gustaría rescatar, que es la realidad. Y la realidad de, del siglo XIX, aunque con matices, podríamos decir, no, pues sí, es muy similar a la de ahora, ya no tanto, porque ya está en el foco a esta sociedad en la que, si no mal escuché, dijiste que para este autor prácticamente éramos estúpidos, ¿no? O algo así, no sé, a lo mejor estoy agregando una palabra que no. Sí, así lo dice. Entonces, imagínate cómo era este autor y no tenía mucho de equivocarse, porque así como él, y si hablamos de los griegos, alguna vez también has compartido el concepto de idiota, que se utilizaba, por ejemplo, en test de desarrollo hace ya algunas décadas. Claro, ya fueron quitados, ya no se utilizan, por ejemplo, de Godenau o algunos otros, donde una de las escalas se utilizaba el concepto de idiota, así literal. Lo cambiaron después, y ya después que ese tipo de test ya fueron prácticamente sacados de la psicología, pero el concepto de idiota es aquel que pues no participa, más o menos palabras, no puede o no puede participar, no tiene la capacidad de desarrollarse como ciudadano, ¿no? Entonces, si no lo puede hacer, entonces simplemente pues es un idiota. Entonces, en este caso, pues para este autor, las mayorías pues ni siquiera tendríamos por qué estar allí, a menos que hoy podríamos hablar de que es este concepto de visión clasista, la cual por lo menos en México se está intentando modificar, pues tengas acceso, llámese por a lo mejor algún contacto con personas de la élite, decir, bueno, accedes. Me encantaba cuando decía Marco Gutiérrez al club de Toby, y entonces por ya pertenecer a, ya con eso ya eres distinto al resto, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que muchos buscan, ¿no? El llegar a esa cúpula y saber que llegando allí, pues la vida está resuelta. Así como las telenovelas de Televisa de los años 90, ¿no? 80s, 90s, en el que si te casabas con el rico o la rica, ya tu vida se resolvió. Entonces, si lo vemos así de esa manera, pues sí, tiene mucha lógica lo que está haciendo Trump, lo que está, las decisiones que está tomando, ¿no? ¿Por qué? Porque entonces va a apoyar, por ejemplo, a un genocida como Netanyahu, ¿no? ¿Por qué? Porque pues la gente no importa, lo que importa es los intereses económicos que conllevan el que esté un estado en Medio Oriente, el cual ocupó un lugar que no le corresponde, o por lo menos es la visión que tienen muchos países árabes, y que pues ahorita tiene que ver la manera de que se mantenga allí, sea como sea, y pues sea iba a decir pretexto, pero mejor le cambio, el justificante que tú utilizaste al principio, Antonio, el justificante para salirse de una reunión con líderes políticos y económicos, y como él dice, no estuvo Putin, debería de estar, pero a lo mejor si estaba no se iba. Fue mucho más importante eso que el ver qué está pasando en el mundo, que se le está cayendo a pedazos, porque ya lo está viendo, ¿no? Y con ello termino.
si utilizamos estos conceptos de este autor, Saint-Simon o Saint-Simon, pues entonces esas mayorías espero que no se lo coman, ¿no? Como se ha visto históricamente que sucede cuando las mayorías, porque se supone que estamos ya estamos en un estado democrático, a pesar de que, y tú lo mencionaste al principio, ¿no? Los dirigentes puede que pertenezcan a una estructura distinta, pero se cae en la democracia de acuerdo a lo que ellos han construido y como viene su propia historia, y han intentado acomodarse en este concepto, ¿no? Pero al fin y al cabo, demócratas, a excepción quizás ahí de Arabia Saudita, ¿no? Pero de ahí en fuera la mayoría sí lo son, o presumen serlo, y entonces te contradigas, ¿no? A pesar de que una cosa es lo que se diga y otra cosa es lo que se haga, de acuerdo también a este autor, con esta doble moral, en momentos cruciales para la supervivencia de la humanidad, que, por cierto, si no existe, por lo menos en el modelo que impuso Estados Unidos y que ahora quiere cambiar las reglas del juego, pues esa mayoría pues es la que consume lo que pues la parte comercial y científica produce para mantener fuera de la oligarquía a los ociosos, que en su momento eran los reyes y los sacerdotes, o sea, los mandados por Dios. Con ello termino mi comentario. Fíjate, si pensamos en lo que le da sentido, le da contenido al término realidad, y comparamos el siglo XIX con el siglo XXI, tenemos que admitir que la realidad es distinta. Que esas relaciones que existían en el siglo XIX ya casi no existen en el siglo XXI. Y sobre todo me refiero a esas relaciones que fueron analizadas muy pormenorizadamente, por ejemplo, por Marx. Las relaciones de explotación. Si uno estudia a Marx, o a los marxistas, a los socialistas, uno encuentra la dialéctica generada por dos clases sociales antagónicas, la de los explotadores y la de los explotados, la de los burgueses y la de los proletarios. Probablemente esa clase que se denominó como la clase burguesa del siglo XIX sea distinta a esta clase que podemos llamar oligárquica en el siglo XXI. Pero me hago una pregunta. ¿Y dónde está, pues, la clase proletaria? ¿Ha crecido o se ha reducido? Si no ha crecido y se ha reducido, entonces tiende a desaparecer. Permíteme plantearlo en forma de hipótesis. Sí, el proletariado tiende a desaparecer. Porque pues, va a ser sustituido por la tecnología. De ahí que sea de un interés prioritario para la clase oligárquica
Y de ejemplo de ello lo tenemos con Elon Musk y Trump, aun cuando digan que rompen, pero los unen los intereses, tienen los mismos intereses oligárquicos. El interés que tienen por desarrollar pues la inteligencia artificial. Es el desarrollo tecnológico que va a permitir desplazar a la mayoría de proletarios y a una buena parte, y yo digo que cada vez más, de esto que llamamos la clase media, casi responsable de la intelectualidad en una sociedad. Por un lado, la tecnología ha resuelto el problema de las ingratas labores que exigían fortaleza física. Ahora las máquinas hacen muchos de esos trabajos que realizaban los hombres, pues con muchos sacrificios. Hoy veo que se cosecha cada vez menos utilizando la mano de obra. La cosecha no solamente la cosecha, sino la siembra, el cuidado y la cosecha cada vez se realiza por medios tecnológicos. Se exige una producción masiva, son muchos los hombres que demandan, por ejemplo, alimento, y que tiene que ser resuelto pues en una producción industrial. Ahora, ¿por cuánto tiempo? Si el proletariado, o sea, gente con necesidades básicas, esto es alimento, vestido, casa, el número, en lugar de crecer, se va a ir reduciendo, pues las exigencias para producir los satisfactores básicos en la proporción que ahora se exige, pues también van a ir disminuyendo. Pero si prestamos atención no al esfuerzo físico, sino al esfuerzo intelectual, pues digamos, las computadoras vinieron a aliviar mucho de estas rutinas intelectuales que hacían que los hombres ocuparan buena parte de su tiempo. El solo hecho de buscar y sistematizar información, pues antes era una tarea muy demandante, ¿no? Mucho tiempo, mucho esfuerzo y exigía de recursos que no todos tenían. Por ejemplo, el recurso del papel, de los lápices, de las plumas, y una formación muy sólida en la selección, clasificación, sistematización de la información. Hoy muchas de estas actividades se realizan utilizando la computadora. Antes tenía que hacerse de otra manera. Si uno quería consultar un libro, pues había que buscar en qué biblioteca se encontraba, ir hasta ese lugar, esperar si es que no estaba disponible a que el texto estuviera disponible. Todo eso significaba tiempo.
Hoy, con la computadora y con un sistema de internet, un buen sistema, uno puede hacer consultas en segundos de lo que antes se llevaban horas y días. El solo hecho de que haya un texto digitalizado es de un gran avance. Antes había un texto y si alguien lo estaba ocupando, un segundo usuario pues no podía hacerlo. Hoy puede haber N usuarios consultando al mismo tiempo el mismo texto a través de internet. O sea, son condiciones absolutamente distintas. Claro que a lo mejor los más jóvenes ahora no se percatan de estas enormes diferencias porque no vivieron esas circunstancias. Pero la generación que ya vamos de salida, pues tuvimos que organizar nuestra vida. Si habíamos decidido vincularla con la búsqueda y sistematización de la información teórica, práctica y metodológica, teníamos que ocupar una buena parte de nuestro tiempo, que requería obviamente satisfactores adecuados. Hoy las cosas han cambiado enormemente. Si avanza este proyecto de la tecnología cuántica, pues todavía va a haber una reducción de esfuerzos para pues hacer ciertas tareas, ¿no? Y esta frase que a veces escucho y cada vez más frecuente, de que ay no, es que hay que pensar como si fuera una tarea fastidiosa, pues muy rápidamente va a ser sustituido este esfuerzo pues por el trabajo que pueden realizar solamente unos cuantos, eso sí, respaldados con una adecuada tecnología. Entonces, el esfuerzo físico y el esfuerzo intelectual va a ser aliviado por la tecnología que se está desarrollando y que en un futuro muy cercano va a aparecer. Esto no tiene fin. Y cada vez va a haber menos bocas que satisfacer, menos estómagos. Entonces, esas exigencias que ahora se tiene para producir en el campo, pues se van a reducir. Vestir a la gente, ¿para qué? Si ya no va a haber gente a la cual vestir. En fin, a lo que quiero llegar es a, bueno, ya no se puede hablar, no se puede pensar en términos de una dialéctica burgueses proletarios, sino oligarcas y llamémosle pueblo. Un pueblo que se va a reducir, se está reduciendo o se va a reducir por las condiciones materiales, pues cada vez más, ¿no? Entonces las curvas demográficas son muy claras. Si uno compara las curvas demográficas del siglo XIX con las del XXI, vamos a ver que se han transformado. Entonces, por ejemplo, hoy los viejos vivimos más años, pero hay menos nacimientos. Entonces hay una población de adolescentes, jóvenes y adultos incomparablemente más grande que en el pasado, como también es mucho más grande la población de adultos de la tercera edad que antes.
Pero ¿qué pasa con los niños? En muchas sociedades ya casi se ven a los niños como una cosa extraña, ¿no? Sociedades avejentadas, con muy pocos niños. Y Europa está marcado por ello. Probablemente este fenómeno no se ha manifestado en sociedades como las latinoamericanas, ¿no? Que sí sostienen un crecimiento de nacimientos anual. Son sociedades jóvenes, con niños. Entonces, otro aspecto, bueno, quiero terminar la idea. Yo he usado la palabra pueblo para oponerla a la palabra, al concepto de oligarquía. Pero pensemos que el pueblo se va reduciendo cada vez más. No tenemos ningún argumento para no pensar que lo mismo va a pasar con la oligarquía. También el costo biológico pues va a seguir funcionando. La gente va a morir a cierta edad, ¿no? Entonces, es una sociedad, la del futuro, pues a mediano plazo, donde haya pocos oligarcas, pero también una población que podemos denominar pueblo, con mucho menos ciudadanos que ahora. Bueno, ya serán otras necesidades, ya será otra la tecnología que satisfaga esas necesidades. ¿Hasta qué punto? ¿Sí? Hasta que no solamente domine, sino que lo único que exista sea la inteligencia artificial. Pues pensar a partir de estas premisas que se puede traer desde Saint-Simon y que tienen su expresión en políticas implementadas como por ejemplo el presidente de los Estados Unidos, ¿sí? Nos permite pensar, pues ya sea un mundo utópico o un mundo distópico. Pero una cosa, y con esto termino, es, creo, correcta. Ya es otra realidad la del siglo XXI a la del XIX, y la del siglo XXII obviamente va a ser totalmente distinta. La velocidad de los cambios se ha incrementado notablemente. Entonces, creo que en los últimos años que nos quedan, Roberto, tenemos que reflexionar sobre esa posibilidad de futuro, ya sea utópico o distópico, de la humanidad en el futuro. Roberto. Yo sí difiero un poco de lo que mencionas. O sea, tu visión es muy occidental. Si lo viéramos ahora, como ya la influencia del internet nos ha permitido ver que no solamente es Europa y de ahí Estados Unidos, en su momento quizás Rusia, Europa, Estados Unidos, sino que gracias a las tecnologías, que casualmente este autor, pienso, lo observaba más como un método de control,
si nos vamos a esto de la inteligencia artificial y recurrimos a sus principios que tiene que ver con la computación, de la cual parte de otras hoy ciencias, pero en su momento inclusive fueron discusiones filosóficas, pues nos damos cuenta de que su visión sobre las grandes masas, en las cuales no existían, pues son las que han alimentado y siguen alimentando la inteligencia artificial, algunos para desarrollarla y otras para alimentarla para bien y para mal, ¿no? Porque también hay de todo. Pero ahorita en cuestión tecnológica, me gustaría nada más poner así un ejemplo, ¿no? Con esta, no sé si llamarle guerra, porque ya tiene más de 50 años, estos piques que había en cuanto al software, pero que hoy nos permite utilizar otras herramientas muy distintas, ¿no? Por ejemplo, si estuviéramos haciendo estas grabaciones hace, eh, no sé, 13 años, 15 años, forzosamente estaríamos utilizando Windows. ¿Por qué? Porque en todas partes nada más ves Windows. Y a pesar de que yo tengo conocimiento de otro software, como es Linux, desde principios del 2000, porque fue en la época en que entré a ciencias de la computación, en su momento para mí eso era muy complicado. Lo sigue siendo, ¿no? Más ahorita que lo he estado investigando en los últimos 2 años por lo menos. Pero muchos dirían, ay no, esto va a facilitar mucho la vida para las personas. Depende de quién venga. ¿No? Por ahí había un programa de se llama Javier Matuk, ¿no? Que se llamaba 1-0 y su eslogan decía eso, ¿no? La ciencia no es complicada, depende de quién te la explica. Y entonces ahorita que comienza a haber muchos errores en Windows, donde ya te das cuenta de que hay infinidad de virus, de malwares, de phishing, que no hay un control en cuanto al manejo de usuarios. O sea, por cualquier cosa se te puede contaminar la máquina. Y no lo puede quitar porque si no ellos dejan de robarte tu información, de alimentar sus inteligencias artificiales, en el caso de Bing, ¿no? O sea, tienen que mantener el sistema corrupto para que funcione. Y todo lo contrario a Linux. Tanto es confiable que la internet, por ejemplo, se mantiene gracias a Linux, no a Windows. Y aquí viene algo chistoso porque en el caso de Windows tiene mucho esta filosofía que tú ahorita acabas de mencionar, ¿no? De que pues al tener el mercado en su momento desde finales de los 80, prácticamente todos los 90, y todavía hasta la fecha lo está intentando hacer e impone qué se tiene que utilizar, qué no, le dice a las empresas, vas a tener que hacer cosas solamente para mi sistema, no para otros. Y empieza a imponer y las marcas, con tal de tener ventas porque la gente es lo que más consume, pues muchos han volteado a ver a estos otros sistemas, porque Linux no solamente es uno, sino hay un montón. O sea, nada más por mencionarte la parte básica, solamente que está Debian, Fedora, Ubuntu, Arch, Mandrake, Slackware, etc, Puppy Linux. O sea, hay un montón de bases que fueron creadas por lo que hoy llamaríamos el proletariado. Entonces, ese concepto de que las mayorías son estúpidas, por lo menos para la realidad del siglo en el que estamos, no ha sido del todo correcta.
Y casualmente, quienes más han participado en la construcción de estos otros sistemas son latinoamericanos, son asiáticos, son africanos. Y no así, aunque fueron los precursores, en este caso específico Estados Unidos, no son los que más lo han desarrollado, sino las grandes masas, o sea, gente de todo el mundo. Cuando, en el caso de Windows, aunque sí tiene personal de todo el mundo, en su mayoría chinos, casualmente, y otros más, pero al ser una compañía privativa, su selección es muy distinta, la manera en que manejan información es muy distinta, la seguridad, los proyectos, etc. A Linux, en el que tú, si quieres saber cómo funciona algo, entras, si sabes de programación y específicamente en algún lenguaje, en este caso todavía se maneja C, C++, ya se quiere cambiar a Rust, pero bueno, son temas más específicos, pero también hay cambios en cuestión tecnológica, pues entonces las personas comienzan a ver cómo moverse, si van a moverse para allá, para acá. Windows, por ejemplo, ahorita ya está integrando al sistema Windows Linux, cosa que se ve muy rara, ¿no? Porque si has estado de alguna manera hablando mal de ese sistema por 30 años, por lo menos 40 años, y ahorita dices, oye, ya puedes usar Linux dentro de Windows, pues ¿con qué intenciones lo hará? Lo vamos a ver en algunas décadas, si es que nos toca verlos. Pero estos sistemas están hechos por esa gran mayoría. Quizás el único error fue que esa generación, o esas generaciones, porque yo soy de esas, en las que, a pesar de que existe una inteligencia artificial, que uno podría decir, pues a lo mucho para nosotros, ¿no? Que nos tocó ir como mencionabas tú, ir a bibliotecas y ver que no está un libro y esperar a que lo regresen y estarlo cazando, o ver quién se lo llevó y si le va a sacar copia, le dices, oye, por ahí saca 2 copias, dime cuánto te salió, yo te lo pago, es más, te pago 2 veces el costo de esto, pero es que lo necesito ya para mañana, ¿no? Porque no lo vas a regresar seguro hasta la otra semana. En la UAP, por ejemplo, te daban chance de llevártelo mínimo 3 días, en algunas partes hasta una semana. Pues estamos acostumbrados a que, a pesar de que una cosa diga un libro, tú vas a otras fuentes. O sea, yo por ejemplo le pregunto algo a DeepSeek, porque he utilizado ChatGPT y me dice puras tonterías, ¿no? Ahorita la que más me ha funcionado ha sido DeepSeek, que por cierto es china. Pues no me quedo con eso, ¿no? Y sigo buscando y prueba y error, prueba y error, prueba y error. Y es la manera en la que mejor se aprende. Y pienso que eso, en algún momento dado, para las mayorías, va a ser inteligente, va a ser interesante, no inteligente, va a ser interesante cuando sus vidas sean totalmente aburridas. O sea, cuando se den cuenta de viendo este mundo utópico, decir, oye, pues nada más le hago así con mi con el dedo a mi celular hacia arriba, hacia arriba, hacia arriba, y no hago nada. Oye, pero ¿qué hace esta cosa, ¿no? Algo así como en la película de Wall-E, ¿no? Cuando dicen, oye, venimos de un planeta, ¿dónde está ese planeta? Y empieza el capitán de ese gran barco espacial, porque pues, es un crucero espacial, a ver videos y ver videos y ver videos, y le dice a la computadora, oye, pero tienes que ir a descansar. Ah, sí, pero antes, muéstrame esto, antes, muéstrame el otro, antes, y no duerme con tal de seguir buscando más y más y más y más y más y más. Eso lo traemos por cuestión casi instintiva. Entonces, siempre va a haber una resistencia ante esta visión totalmente occidental de que se tiene que eliminar al ser humano y solamente quedarse con las ganancias. Ahorita lo que mencionabas de, pues cuando ya no haya humanidad, pues ya para qué vamos a producir tal cosa, mejor dediquemos el tiempo para otra. Eso yo no lo veo
¿Por qué? Porque he estado viendo o leyendo cosas muy distintas, quizás por eso, gracias a la tecnología, que me sacan, digamos, de esa visión que, pues, digamos, podría ser para el mundo hasta antes de ¿qué será? Porque esta lucha entre China y Estados Unidos mínimo tiene una década, ya siendo como tal un pique. Si no es que ya lleva un poco más. Pero desde que la internet se abrió, y yo me atrevería a decir que desde que la pandemia permitió que muchos se comunicaran a través de estos medios, se ha abierto la mente de muchas personas, como para otros simplemente ha pasado desapercibida, o sea, pero sí, el pensar es distinto. Que si no se piensa igual que como quizás nosotros pensamos, o como yo pienso, a como tú piensas, no significa que no se piense. Sí se piensa, pero también de manera distinta. Que uno podría ser distópico o utópico en que qué se debería de pensar y qué no para un futuro como el que se pueda ver de acuerdo a nuestras influencias y creencias y saberes y pensares va a llegar, bueno, pero la gente sí está pensando de acuerdo a lo que necesite, y creo que este concepto no lo hemos utilizado mucho, lo utiliza Maslow por ahí en su momento, de la necesidad. ¿Qué estamos necesitando? Que quizás podría ser hasta tema para un programa, porque hoy estamos bajo las necesidades que nos dicen otros. ¿Quiénes son? Pues los actuales oligarcas, los que están en la cúpula tanto en ciencia y tecnología y pues comercio. ¿A partir de qué? De publicidad. De aunque no lo necesites, cómpralo. Aunque te haga daño, cómpralo. No lo vas a utilizar, cómpralo. Entonces, quizás en algunos años esto se vaya modificando. Se está modificando. Pero el proceso, por lo menos en esta parte, debe de ser lento. Debe de ser lento, porque si no, todo este sistema se empieza a colapsar. Y es por eso que esta reunión del G7 tiene que ver mucho con ello. ¿Por qué? Porque los que fueron en su mayoría dicen, tenemos que mantener todavía esta estructura porque está funcionando. Y Trump dice, no, tenemos que regresar a algo más hacia atrás. O sea, ni siquiera es que diga, voy a proponer algo distinto, no. Vamos a buscar cosas todavía más de atrás para imponerlas y casi resetear el sistema. No. Qué bueno fuera que inclusive hasta una computadora tú lo reseteas y si hay errores, no se quitan. Porque uno hasta hay memes por ahí, ¿no? ¿Qué te dice el técnico si tu computadora falla? Reset. En la realidad en la que vivimos eso no es posible. Y aunque, y tú lo has mencionado y aquí hemos estado de acuerdo, que pues sí, el concepto tiempo estorba para muchas cosas, pero también el concepto tiempo trae consigo otros conceptos que muy difícilmente se van a poder desligar del primero. Y entonces, pues, lógico que esto, por lo menos hasta ahorita, en esta lógica, pues no es así como lo están pensando. Sobre todo, los de extrema derecha occidental. Porque también los de occidente tienen otras posturas, te digo. Esta que pues nos hemos acostumbrado, que será por lo menos del siglo pasado a la fecha. Y para terminar, entonces, creo que las tecnologías, y viendo específicamente con estos dos sistemas, de a grosso modo, ¿no? Uno más específico en el caso de Windows, Linux es un universo. O sea, podríamos hablar que Windows es
una galaxia nada más y Linux tiene múltiples galaxias. Pues estamos viendo que esas múltiples galaxias, que son la mayoría, que podemos hablar que es el proletariado, o el concepto que ahorita acabas tú de poner, pueblo, contra una sola galaxia que es la oligarquía, y que pues en cualquier momento, en un colapso, pues puede desaparecer. Y entonces, ¿qué dice Windows? Oye, somos amigos, sé parte de mi sistema, éntrale a mi galaxia, que es lo que sucedió apenas hace 15 días, como noticia, ¿no? Ya puedes usar Linux dentro de Windows. ¿Qué pasa? Que este concepto de aplastar o desaparecer a las mayorías también se está modificando. Entonces, tendrá una lógica la visión de Trump, pero en la realidad en la que estamos, no sé si se pueda llevar a la práctica, porque ya está, por lo menos en cuestión empírica, pues ya a una gran distancia conceptual de una cosa con la otra. Y desafortunadamente ese dirigente de todavía hoy la nación más influyente del mundo, que las decisiones que tome sí van a afectar a las mayorías, pero las mayorías pues vamos a ver cómo es que reaccionan en esos momentos de crisis en las que pues uno cualquiera diría en una película de Hollywood, no, hay que hacerle caso a Trump, no vaya a ser que pase algo catastrófico y se le vea con miedo. Hoy ya no veo que muchos le tengan miedo, y eso es lo que le produce más miedo a Trump que el miedo que puede producir él hacia los demás. Con ello termino mi intervención, Tony. Pues ya llegamos al final del camino en esta ocasión. Íbamos a tratar otros temas, pero ya nomás nos... No, pues está bien. Pues hemos llegado al final de este programa. Y México, el árbol de los 1000 frutos. Los esperamos pronto. Hasta entonces. ¿Cómo ves si va a ceder Irán a los mandatos de Trump de deja de atacar a Israel? Mira, ahí veo una coincidencia entre Israel y Estados Unidos. Los dos han manejado la idea de que son el pueblo elegido de Dios. En eso coinciden. Entonces, una oligarquía, Israel, Trump, que van a seguir explotando esta idea, cada quien en su territorio. Ahora, frente a ello, Irán pues, no participa de esa concepción del mundo. Entonces, que Irán se doblegue ante Estados Unidos, creo que lo dijeron. Vamos por todo. O ganamos o perdemos, pero bien ganado o bien perdido. Uh-huh. Entonces, yo creo que Irán, pero además, ¿quiénes son sus aliados, Pues China y Rusia. No. Ellos tienen otro juego ahí. De hecho, ni se están metiendo. A ellos les conviene que se acaben, pues que se acaben. Imagínate que Irán hace desaparecer a Israel e Israel hace desaparecer a Irán. Salen favorecidos. El que menos sale favorecido pues, es Estados Unidos. Entonces, ¿quiénes son su aliado? Pues que los van a poder negociar China y Rusia. No, o sea, como no tienen aliados, van a morirse en la raya. Y más siendo musulmanes.
No, a ver, no, así musulmanes, eso es como nos han contado, pero Irán tiene, así como México, podríamos hablar de una cantidad muy diversa de, de orígenes. O sea, no nada más es la parte musulmana, o sea, ahí o sea, hablamos de una región igual o más antigua que la misma China. O sea, Sí, pues son persas, ¿no? no hay que limitarlo nada más a la parte del cristianismo y quizás por ahí todo lo que No, apareció ahí. No, hay cosas mucho más atrás. a eso me refiero. Es como México, ya que metiste esta comparación. La pluralidad en México es más que evidente, pero hay una coincidencia, el guadalupanismo. Entonces, sí, hay una constante, pero con muchos matices, por supuesto. Un comunista guadalupano no es igual a un guadalupano eh, oligarca. Bueno, eso te dice el que habla español, pero quien habla zapoteco, maya, mixteco, es alguien diferente, con nombres diferentes. Por ejemplo, en el náhuatl sería Tonantzin, ¿no? Pero no Guadalupe. Bueno, digamos, la madre protectora. Hay la idea de esta madre protectora, que incluso hasta en el símbolo del IMSS está. ¿Te Sí. acuerdas que está la Virgen de Guadalupe, la Tonantzin, y que además está muy arraigado no solamente acá, sino en el mundo? Siempre se ha pensado a la mujer protectora como, digamos, el último de los recursos para aliviar nuestros dolores, ¿no? Pues sí, no, bueno, ahorita digo, ya falleció Papa Francisco, pero hizo una crítica muy fuerte que no le gustó a muchos mexicanos y que en los medios prácticamente ni se difundió cuando decía que la Virgen de Guadalupe pues no tenía que ser como tal, venerada como la Virgen María, porque estaba encinta, ¿no? Y que él no sabía que venía ahí. Y por ahí hay una entrevista, a ver si después la consigo, donde eh, pues casi dice que lo que viene dentro del vientre de la Virgen de Guadalupe es el diablo, ¿no? Porque, pero pues es que es también una cuestión histórica, porque está encinta. Porque no es de Jesucristo, sino es de, si no mal recuerdo, que es Zarcoatl. Entonces, eh, por algo está encinta la Virgen de Guadalupe. Bueno, es que ahora sí, de eso depende la creencia dogmática. Las creencias, cómo se intentan imponer una cosa con otra, por eso decía de lo de Trump. Es una creencia que viene sobre las demás, o sea, que a veces se contradice una cosa con otra porque, por ejemplo, ahorita el autor que ponías, pues en la lógica es una cosa, en la parte hasta conceptual es una cosa, pero en la práctica es diferente. O sea, ya se estaba ahí eh, escudando de lo que pudieran criticarle con los siglos después. Sí, pero digamos, los antropólogos hablan de mitos, ¿no? Sí. Entonces hablan de, por ejemplo, un mito que se reitera en casi todas las culturas, que es el origen glorioso de la sociedad. Todos se piensan como resultado de un pasado glorioso, porque los seres humanos tienen necesidad de ello. ¿Y qué otro mito? Pues el mito del futuro. Esta sociedad que está llena de penurias, de limitaciones, pero con un gran pasado, pues tiene que ir al futuro, que también va a ser grande.
Entonces, ¿qué mantiene vivo a los seres humanos frente a las penurias de todos los días? La grandeza del pasado y del futuro. Pero Israel, aunque diga que tiene ese pasado glorioso, en ese terreno hay todavía civilizaciones más antiguas y más Está bien, gloriosas que los está bien, judíos. todas tienen ese pasado glorioso. Yo no estoy diciendo, aún los grupos más recientes justifican su existencia por un pasado glorioso. ¿Qué tan vieja sea una civilización, una cultura, un grupo? Todos tienen ese mito. Así el mito de un futuro también grandioso. Y además, ¿en qué coinciden todos los mitos? En que son tiempos innombrables. O sea, no están fijos en el calendario. No, es un pasado glorioso. Es un futuro glorioso. ¿Pero cuándo? No. Así en abstracto. Pues eso es la esperanza. Desafortunadamente esa esperanza está cobrando muchas vidas en Gaza. Y ahorita pues es lo que le permite decirle a Trump, y porque hay videos en YouTube, no sé si ahorita con esas noticias han salido a flote, los ciudadanos y pues lógico los rabinos y todos los que pertenecen ya inclusive a la parte religiosa le han dicho a Trump, si no intervienes moralmente y sobre todo ante Dios, vas a tener eso cargando, ¿no? De no haber apoyado a los judíos, ¿no? Entonces, ¿cómo es que las creencias, a pesar de que estén abstracto, siguen teniendo mella en la cuestión política? Por Hemos visto supuesto. aquí, ¿no? Que quizás, aunque somos no tan basados en la religión en México, porque eso ya se ha superado desde hace ya un buen tiempo, a pesar de ser un pueblo muy religioso, y lo mencionas por la Virgen de Guadalupe, pero no interviene totalmente en la política, ¿no? Y aquí sí. Es que la política inventa las religiones. Sí, claro. Sí, O sea, no es que sea al revés. Para poder controlar a las masas, pues se necesita de la religión. Pero aquí se está controlando a las oligarquías, en este caso a Trump, ¿no? No, las oligarquías usan la religión. Mira, por ejemplo, Saint Simon decía que estas religiones antiguas tenían que ser cambiadas por una nueva, pero que la religión era necesaria, porque la gente, como es estúpida, necesita cosas muy sencillas para creer. Entonces, en el caso de Irán, Israel, pues están enfrentándose como siempre en la historia, en términos religiosos, dos religiones monoteístas. Y de ahí que sea la intolerancia, ¿no? Es que mi Dios es el verdadero, el tuyo es el falso. Y el otro repite lo mismo. Por eso es que, efectivamente, como tú lo dices, las religiones se convierten en parte del problema político. En la medida de que el laicismo se imponga, ¿qué quiere decir? Cree religiosamente lo que quieras. Tienes derecho. Pero así como tú tienes derecho, también lo tiene el otro que cree en otra cosa. Entonces, se tiene que tolerar porque pues nadie puede justificar, digamos en términos científicos, las bases de esas creencias. Y además sostienen lo mismo, un solo Dios. Entonces, ya nomás faltaría que, ¿qué otra religión monoteísta hay? La maometana, la católica, hay la judía. O sea que aquí en esta guerra
los católicos no están presentes. De Irán, Israel. Pero si los católicos les preguntas, van a decir que son absurdos. O sea, ¿cómo creer en un Dios que no es el Dios de los católicos? Pues el maometano va a decir igual, el judío va a decir lo mismo. O sea, y además, eso no se resuelve por el número de creyentes. Porque si fuera así, pues los católicos se impondrían, tienen más, hasta el momento, tienen más creyentes. Y los que tienen minoría son los judíos. Ahora, los judíos, aunque son monoteístas, tienen esta visión que excluye al resto, ¿no? Somos el pueblo elegido por Dios. Los demás dicen, ajá, ¿y qué? Nosotros. Por eso es que esa animadversión hacia el judaísmo, ¿no? Y cuando se convierte en política en sionismo, pues peor. Porque esa exclusividad que se autoaplican de que son los elegidos de Dios, lo mismo Estados Unidos. Los Estados Unidos surgen por voluntad divina. ¿Para qué? Para gobernar al mundo. El destino manifiesto. Entonces en eso coinciden y en eso van a pelear judíos y norteamericanos. Porque, a ver, bueno, los dos somos elegidos, pero ¿quién es el favorito? Caín y Abel se van a pelear. En fin, nada garantiza, más bien expone la civilización, las culturas religiosas. Por eso el que quiera tener una creencia religiosa, pues tenla, pero no molestes a los que no participan de ella. Bueno, querido Roberto. A ver qué pasa esta semana. ¿Desaparecerá Israel? ¿Se mantendrá? No. La guerra comenzará, porque esto todavía no ha comenzado. Esto apenas son advertencias. Eso dice Irán. Apenas estamos comenzando. O sea, lo bueno está por venir. Y entonces, pues ya Israel, bueno, Netanyahu ya está llorando, pues vamos a ver. Pues es que se les cayó el mito de su escudo protector. No, todavía tiene la amenaza. La de... ¿cómo se llama? Ah, la lanza de Goliat, creo que se llama. No. De David. Se llama la onda de David. Sí, que ya son las armas nucleares que dice tener Israel. No, sí, pero lo que se le cayó fue su defensa. Sí, el domo de hierro. Y dicen que... Te digo, es que en estas circunstancias hay información y contrainformación a raudales. Todo el mundo se aplaude, todo el mundo desprestigia al contrario. En fin. Bueno. A ver si el jueves se puede grabar. Dale.